más en las clases de la escuela dominical. Vamos a continuar la clase que tuvimos la semana pasada, la continuación de cómo ser un cristiano firme en las cosas de Dios. Vamos a dar un pequeño resumen acerca de esto, de lo que empezamos la semana pasada. Un pequeño resumen de esto y vamos a empezar primeramente. Vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude a poder entender, ¿verdad? Esta nueva enseñanza y que Dios nos permita, ¿verdad? Que no solamente que oigamos, sino que aprendamos y que pongamos por obra lo que aprendemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia, Dios, a poder entender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Quítame mi vida en medio, que tú seas el que hable y enséñanos a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de la semana pasada, pero antes de eso vamos con las preguntas. La pregunta que hicimos la semana pasada es ¿a qué rey le añadió Dios 15 años más de vida? ¿A qué rey le añadió Dios 15 años de vida? Eso era al rey Ezequías. La cita está en 2 de Reyes 20, 5 y 6 e Isaías 38, 5. ¿Ok? La otra pregunta era ¿cuántas ventanas tenía el arca de Noé? ¿Cuántas ventanas tenía el arca de Noé? Y la respuesta es tenía una ventana. Eso está en Génesis 6, 16. Génesis 6, 16. La tercera pregunta era ¿cuántos días estuvo sepultado Lázaro? 4 días. Eso está en Juan 11, 17. ¿Ok? Ahora vamos a ver la pregunta para esta mañana. Son estas 3 preguntas. ¿Cuál es el primer lugar que menciona la Biblia? ¿Cuál es el primer lugar que menciona la Biblia? ¿Ok? La segunda pregunta, ¿en qué forma imitó Esteban a Jesús en su muerte? ¿En qué forma imitó Esteban a Jesús en su muerte? Y la tercera pregunta es, ¿dónde vivía Tabita? La tercera pregunta es, ¿dónde vivía Tabita? ¿Ok? Esas son las 3 preguntas que tenemos para esta mañana, así que contéstenlas, búsquenlas en la Biblia, investiguen y ahí me contestan. Yo voy a estar viendo si ustedes tienen las respuestas ahí, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con la lección, un poquito resumen de la lección pasada, ¿ok? Es cómo ser un cristiano firme en las cosas de Dios. Lo que vimos ahí un poquito acerca recuerdan el conocimiento, debemos de conocerle al Señor, ¿verdad? Lo que se llama epignosis, significa conocerle al Señor más profundamente, ¿verdad? No conocerle nada más de oídas o que me contaron, sino conocerle más profundamente, y eso solamente se adquiere mediante el Espíritu Santo. Puede ser, no estamos hablando de un conocimiento meramente intelectual, sino de un conocimiento que solamente el Espíritu nos da a nosotros cuando nos convertimos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Eso era el gran problema que tuvo, ¿verdad? Nicodemo ahí en el libro de Juan, capítulo 3, que él tenía mucho conocimiento, conocía mucho de las Escrituras, mucho de la palabra, mucho de la ley, mucho de todo lo que es la palabra de Dios de aquel entonces, el Antiguo Testamento. Pero Nicodemo no conocía realmente, no tenía un conocimiento profundo y no había tenido una relación personal con nuestro Salvador hasta que Cristo le dijo, tienes que volver a nacer. Es tan importante, hermanos, que muchos de nosotros tenemos conocimiento solamente intelectual acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Podemos saber mucho de la Biblia, muchos versículos, e inclusive podemos saber el plan de salvación de memoria, pero si realmente no conocemos íntimamente a nuestro Señor en una relación profunda que solamente el Espíritu Santo da cuando uno es salvo, ¿ok? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos también que tenemos el cristiano cuando ya recibe a Cristo como su Salvador tiene una nueva naturaleza, ya la tenemos, pero esa naturaleza va en desarrollo el cristiano cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. Vemos que la nueva naturaleza se define por el apetito. ¿Qué apetito tenemos nosotros? Y vimos ejemplos como la oveja tiene apetito ¿de qué? Del pasto verde. Vimos cómo la ardilla tiene apetito ¿de qué? De las nueces, ¿verdad? Que a ellas les gustan mucho las nueces. Como los changos tienen un apetito, ¿por qué? Por los plátanos.
y muchas frutas que les gusta. Entonces ellos tienen apetito a lo que les gusta, y eso tiene que ver como el cristiano en su nueva naturaleza ahora tiene un apetito. ¿Por qué? Debe de tener un apetito por las cosas de Dios. Uno debe de tener apetito por eso. También vimos que la nueva naturaleza también se define en nuestro comportamiento. Como los castores, vimos un ejemplo, ellos construyen presas, ellos hacen eso. El águila, como es una gran cazadora, el águila, esa ave tan hermosa que la vemos ahí volando, y es una experta, ¿verdad? Cuando está volando, y una experta en cacería. Esa es que su comportamiento, su naturaleza, ¿verdad? Se define su comportamiento, ¿ok? Vimos también que la naturaleza define también nuestro medio ambiente, donde nos gusta vivir, donde nos gusta estar, donde nos agrada más estar, donde la pasamos bien. Eso determina nuestra naturaleza. ¿Dónde es donde tú te sientes bien como cristiano? Te sientes mejor en un lugar donde no puedes escuchar, donde no hay nada que te hable de Dios, o te sientes a gusto en un ambiente donde puedas estar tú con hermanos en Cristo, con cristianos que ellos mismos te están alentando. ¿Dónde te sientes más a gusto? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Nuestra naturaleza define nuestro apetito, define nuestro comportamiento y define nuestro medio ambiente. Eso define que un cristiano, que si tenemos una nueva naturaleza, eso nos va a definir si realmente somos cristianos, ¿ok? Ahora vamos a ver la segunda cosa que vimos. Primeramente era un cristiano, para estar firme en las cosas de Dios, es conocer y tener conocimiento más profundo de Cristo Jesús, una relación personal con Él, y algo que solamente ese conocimiento viene a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la segunda cosa, vamos a ver en 2 de Pedro 1:5, dice ahí la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Ahora fíjense bien, aquí estamos viendo la segunda parte. O sea, un cristiano debe de tener primero conocimiento, conocer más íntimamente al Señor. Ahora, debemos de conocerle más íntimamente para que nosotros podamos llegar a este segundo paso, que es el crecimiento. Un cristiano necesita primeramente tener conocimiento de las cosas de Dios, y conocimiento más profundo e íntimamente por medio del Espíritu Santo, el tener una relación con Cristo. Ahora vimos también que cómo yo puedo conocer al Señor, pues simplemente uno, como conoce a alguien, simplemente conoce a alguien que cuando pasa uno tiempo con esa persona es cuando uno conoce más a esa persona. Y eso es como uno como cristiano debe de pasar más tiempo ¿con quién? Con Cristo, para poderle conocer bien. Ahora, entonces ya tenemos el conocimiento. Ahora, después del conocimiento, de haber llegado a ese punto, ahora es crecer. Vamos a crecer. Ahora, como un niño está creciendo, ese niño tiene que ser alimentado. Ahora, ¿qué es lo que necesita uno como cristiano para estar firme en las cosas de Dios? Es primero el conocimiento. Y ahora vemos que cuando tienes eso, significa de que tú estás en el proceso de crecimiento. Ahí en el 2 de Pedro 1:5 lo vimos, y vamos a ver primeramente, fíjense bien, dice ahí, vosotros también, poniendo toda diligencia. Aquí la palabra diligencia significa de que con urgencia, de que es necesario. Está diciendo aquí el apóstol Pedro de que pongamos mucha atención a esto que él nos está diciendo. Es poner diligencia, poner atención, poner todos tus sentidos en esto que va a continuación a decir el apóstol Pedro. Fíjense bien, dice ahí: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Amén. Esa es una de las... Lo que vemos es que tenemos fe. Se supone que si somos cristianos tenemos fe. Ahora, cada cristiano puede tener poquita fe o mucha fe. Eso dependiendo, como vimos, del conocimiento que tenemos, y como vimos, la nueva naturaleza de cómo te alimentas, qué es lo que te apetece, qué es lo que te gusta.
y tu comportamiento, cómo te comportas, si realmente te estás comportando como un cristiano. Y vimos también en el medio ambiente que tú estás creciendo y que te gusta crecer ahí. Se supone que eres cristiano, te gusta estar en la iglesia, te gusta estar en medio de la gente que cree en Cristo, en medio de la gente que te puede animar. Ahora, entonces así podemos nosotros crecer en que aquí dice la primera palabra, primero por fe, pero la fe dice virtud. Ahora, ¿qué es virtud? Virtud es el valor y el coraje y la valentía que uno tiene. Es el valor y el coraje que uno tiene mediante a las cosas y el conocimiento de Dios, ¿ok? Entonces, ahí nosotros tenemos la primera cosa para poder nosotros saber que estamos creciendo. El primer ingrediente o el primer alimento que nos dice aquí para poder nosotros crecer fuertes y firmes es virtud. Tener valor, tener coraje, tener valentía. Vamos a ver ahí en el libro de Marcos, Marcos 5:30 dice ahí la palabra de Dios. En Marcos 5:30 dice ahí la palabra de Dios. Dice, fíjense bien, no solamente tenemos, la virtud significa valor, coraje, valentía, pero fíjense bien en Marcos 5:30 dice, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ustedes se recuerdan que una mujer, ¿verdad?, que tenía un flujo de sangre por 12 años, ella le tocó en su manto, le tocó en sus ropas. Entonces los discípulos dijeron, oye, ¿cómo que alguien te tocó? Si la gente te está amontonando, la gente te está apretando y tú dices que alguien tocó. Ahí cuando dice que salió de él, fíjense bien en el versículo 30, dice, luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él. Entonces significa virtud salió de él, significa que el poder salió de Cristo. Es lo que significa también virtud. Cuando uno tiene virtud, tiene el valor, el coraje y la valentía, y Dios le da a uno el poder. ¿Para qué? Sobre todo lo más importante, que es lo que estamos necesitando muchos cristianos, es de defender nuestra fe, defender en lo que creemos, defender nuestra posición que tenemos mediante a la palabra del Señor. Por eso es tan importante que cada cristiano tengamos virtud, valor, coraje, valentía, poder de palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder defender nuestra fe donde quiera que estemos, ahí en tu trabajo, ahí en la escuela, ahí en tu vecindario. Te conocen por ser un cristiano que tenga virtud, que tenga valor, que tenga coraje y valentía para defender nuestra fe. O eres un cristiano acobardado que cuando se te dice, oye, ¿a poco tú eres cristiano? Tú dices, no, yo no, mi esposa es la que va a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Estamos siendo unos cristianos cobardes cuando debemos de ser cristianos con virtud, con valor, con coraje, con valentía para defender nuestra fe. Decir, oye, ¿por qué tú ya no fumas? Oye, ¿por qué tú no vas al baile? Oye, ¿por qué, mira, tú no te echas estas cervezas? No, pues yo no me las tomo porque me regaña el pastor. Yo no me las tomo porque empiezas a hacer excusas cuando tú debes de decir, yo no me las tomo y tengo valor de decirlo y coraje de defender mi fe. Yo no lo hago porque soy un cristiano y mi cuerpo, dice la palabra de Dios, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces es bien importante que nosotros lleguemos a tener y saber que estamos creciendo, es que debemos de tener virtud. Nosotros como cristianos debemos tener virtud, valor, coraje y valentía, y Dios nos da poder, ¿verdad?, para poder defender nuestra fe. Vamos a continuar ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, fíjense bien la otra palabra que viene ahí. En el versículo 5 dice, vosotros también poniendo con toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Ahora fíjense bien, y a la virtud conocimiento. Otra vez viene esa palabra clave, conocimiento, conocer más a Cristo, meterte más a Cristo. Primero tener fe, luego virtud. Virtud significa valor, coraje, valentía, poder para defender nuestra fe. Pero ¿cómo la adquirimos? ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios y de que conocemos a Cristo más íntimamente. Ahora fíjense bien, dice ahí en el versículo 6, dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahora fíjense ahí en el versículo 6,
Y al conocimiento dice, ¿qué le vamos a agregar también al conocimiento? Dominio propio. Ahora, ¿qué significa dominio propio? Dominio propio significa templanza. Eso viene de una palabra griega que se llama enkaratei, que significa templanza, significa ser dueño de sí mismo, significa de tener un control. Y ese control no solamente se adquiere solamente aprendiendo del conocimiento, sino que el Espíritu Santo nos va a ayudar a que nosotros tengamos el control. ¿El control de qué? El control de nuestras emociones, el control de lo que nosotros hablamos y de lo que nosotros decimos. Por eso es tan importante tener virtud y vimos también tener dominio propio, que tengas control, ¿verdad? Muchas veces mucha gente no sabe controlar si no tiene dominio propio. ¿Por qué? Debemos de pedirle ayuda a Dios y al Espíritu Santo para que nos ayude a tener dominio propio. Vamos a ver ahí en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 8, en el libro de Tito 1, 8, vamos a ver ahí que cómo nosotros podemos tener dominio propio. Ahora, es tan importante, hermanos, mantener ese dominio propio, porque el mismo apóstol Pedro nos está diciendo esto, porque él mismo batalló con esto. Si vemos la vida del apóstol Pedro, era una vida constante de altos y bajos, porque de repente se encontraba acá arriba, de repente se encontraba acá abajo. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio de sus emociones, y solamente lo pudo tener cuando él empezó a tener el conocimiento y conocer más a Cristo y conocer a su Salvador, conocerle que él podía ayudarle, ¿verdad?, a tener dominio propio. Ahora, fíjense bien ahí en Tito 1:8, dice ahí la palabra de Dios, dice Tito capítulo 1 versículo 8, 1:8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño, dice, de sí mismo. Es lo que significa que dominio propio. Muchas veces nosotros no tenemos ese dominio propio. A veces vamos a la tienda, a veces vamos manejando, ya cuando alguien se nos atraviesa así, ya empezamos a enojarnos, empezamos a irritarnos, empezamos muchas veces a decir malas palabras. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. Eso significa que no estamos creciendo. Eso significa, cuando uno tiene la virtud y el dominio propio, significa de que va en un proceso que uno va creciendo, uno está creciendo, ¿verdad? Como esos bebés van poniendo firmes sus pies, van caminando firmes. ¿Por qué? Porque se van alimentando bien y van creciendo. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos dominio propio. ¿Cuánto nos hace a nosotros falta ese dominio propio? Y como dice, va en el libro de Santiago, de la lengua. No tenemos dominio de nuestra lengua, de cómo actuamos, de lo que hablamos. Ya cuando acordamos, empezamos a decir cosas que no deberíamos decir, que después nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. Eso significa que no estamos creciendo. Proverbios 16:32. Vamos al libro de Proverbios 16:32. En el libro de Proverbios 16:32 estamos viendo del dominio propio. Es una de las cosas que nosotros debemos de necesitar. Es como un alimento. Primero ya vimos, para poder estar firmes, tener virtud. A la virtud estamos viendo aquí dominio propio. Proverbios 16, versículo 32. 16:32. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense bien en estas palabras. Mejor es el que tarda en airarse. Significa que dominio propio. Y eso es tan importante a nosotros como cristianos, el dar un buen testimonio en nuestra iglesia, y dar un buen testimonio sobre todo a la gente de fuera, ahí en tu trabajo, como te digo, ahí en tu vecindario, ahí en tu escuela. ¿Qué testimonio estás dando? Tal vez te irritas tan pronto, tal vez te enojas
tan rápidamente te enciendes que no encuentras tú cómo puedas controlar ese dominio propio que estamos fallando. Y por eso no crecemos en las cosas de Dios, no crecemos en nuestra vida cristiana por no tener un dominio propio. ¿Cuánto necesitamos eso? Y pedirle al Señor que nos dé dominio propio a través de su Espíritu Santo, que nos pueda ayudar a entender esto. Vamos a seguir adelante con lo siguiente virtud que dice ahí la palabra de Dios. Fíjense bien, estamos en el versículo 6. En el versículo 6 dice: el conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Al dominio propio, paciencia. Ahora, la paciencia es algo que nosotros debemos de... Ahora, la paciencia viene, dice en el libro de Santiago, cuando nosotros tenemos pruebas, viene esa paciencia que tanto nosotros necesitamos como cristianos. Necesitamos mucha paciencia. Ok, dominio propio, paciencia, dice, y a la paciencia dice esta palabra, piedad. La palabra piedad. ¿Qué es la palabra piedad? Piedad es el sentimiento y la compasión y la misericordia y la benevolencia, la benignidad que uno debe de tener como cristiano. ¿Cómo te conocen a ti, verdad? En tu casa, en tu barrio, en tu colonia, en tu trabajo. Eres una persona que tiene misericordia, eres una persona que tiene buenos sentimientos, eres una persona que tiene benevolencia, una persona con benignidad, que tú te duele tu corazón al ver a una persona, a un ser humano sufrir, y te duele el corazón cuando ves a alguien que está pasando por tiempo difícil, o eres una persona con un corazón duro, que no tienes piedad. Y tú, siendo cristiano, debemos de ser conocidos de que nosotros como cristianos debemos de tener misericordia, debemos de tener piedad, ¿verdad? Dice ahí en 2 de Pedro, ahí mismo en el libro de 2 de Pedro 1:3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y experiencia. Fíjense bien, todo lo que estamos viendo siempre viene esa palabra, conocimiento. ¿Cómo puedo tener virtud? ¿Cómo puedo tener dominio propio? ¿Cómo puedo tener paciencia? ¿Cómo puedo tener piedad? ¿Por medio de qué? Del conocimiento, de escudriñar bien lo que Dios y la palabra de Dios tiene para mí, y cómo conocer nosotros más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, que solamente el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Ese poder para nosotros poder conocer bien, ¿verdad? Por el Espíritu Santo a nuestro Señor, una relación muy íntima con el Señor. Vamos a ver hasta Zacarías 7:9. Fíjense bien en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 9. Zacarías 7:9. Estamos viendo acerca de la segunda. Vimos primeramente cómo puede uno crecer y estar firme en las cosas de Dios. Primero, tener conocimiento. Debemos de tener una fe que conocemos, que realmente sabemos. Dijo el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Está hablando de Cristo. Yo sé que Él es fuerte y poderoso para sostenerme. Entonces debemos de tener conocimiento de eso, y después de eso viene el crecimiento, el proceso. Estamos creciendo. ¿Cómo? Primeramente virtud, segundamente dominio propio, y vimos también también piedad, ¿verdad? Vimos también la palabra piedad, y vimos también paciencia. Estamos centrándonos más en la piedad. Zacarías 7:9, fíjense bien lo que dice así la palabra de Dios. En Zacarías capítulo 7, versículo 9 dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad, cada cual con quién, con su hermano. Hermanos, es tan importante nosotros tener piedad, tener benignidad. Cuánto Cristo nos enseñó ahí en los evangelios, cómo Él tenía amor, tenía piedad. Él, cuando alimentó a los 5,000 personas, les dijo: mira, yo los veo que vienen de lejos, ellos tienen hambre. Él tenía compasión por la gente. Él tenía una misericordia que en su corazón se reflejaba para la gente. ¿Cuánto nosotros como cristianos nos hace falta mucho
tener misericordia y tener piedad. Nosotros como cristianos a veces no tenemos misericordia ni piedad, inclusive a muchos de nuestros hermanos en Cristo que tal vez cayeron en algún pecado y después se arrepienten y quieren venir, ¿verdad?, a rehacer su vida, y nosotros no tenemos misericordia, no tenemos piedad de los hermanos. Somos los que más los juzgamos, los que más los abofeteamos, los que más los golpeamos, cuando debemos nosotros de ayudarles. Si ellos están arrepentidos, ayudarles a que se restablezcan, ayudarles a volver a caminar en las cosas de Dios, tener benignidad, tener piedad. Es algo que el Señor siempre lo mostró. Él tuvo piedad, misericordia, ¿verdad?, con el huérfano, con la viuda, ¿verdad?, con aquel paralítico tirado ahí en el suelo, con aquel ciego. Él tuvo esa piedad y esa misericordia, y por la misericordia, dice la palabra de Dios, no hemos sido consumidos. Nosotros debemos de tener misericordia cuando vienen a pedirnos también misericordia. Debemos de tener benignidad y piedad nosotros como buenos hijos de Dios. Ahora, fíjense bien, vamos a volver hasta el libro de Pedro. Fíjense bien, estamos ahí en el versículo 6, el dominio propio, paciencia, piedad. A la piedad, fíjense bien, otra de las palabras, la piedad dice afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Es el sentimiento de afecto y de confianza. Ya vimos que tener piedad con el hermano, también tener piedad también por los pecadores, pero dice tener piedad también. Ahora aquí estamos viendo afecto fraternal, significa un sentimiento de afecto, de unidad, de confianza. ¿Con quién? Con tu hermano. Un afecto de... Qué triste es ver que muchos cristianos tienen más afecto fraternal con la gente del mundo, por tu compadre, con tu amigo, con aquel tu amigo de borrachera y de parranda que tenías antes, que no tienes ese afecto fraternal por el cristiano, por tu hermano en Cristo que se sienta ahí a un lado contigo en la banca, con tu hermano en Cristo que antes era un borracho, ahora ya está yendo a la iglesia, ahora él está sirviendo al Señor, ahora él está ahí sirviendo, tal vez aquel que está sirviendo tiempo completo. Debemos de nosotros tener afecto fraternal por muchos misioneros, pastores que necesitan mucho de nuestra ayuda en este momento, que a veces, ¿verdad?, no tienen ese sostenimiento para este día, tal vez no tengan alimento para su casa, no tengan para ponerle gas a su carro. Y qué afecto fraternal debemos de tener nosotros como cristianos. Entonces, fíjense bien en Romanos 12:10, dice ahí la palabra de Dios. En Romanos 12:10, dice ahí la palabra de Dios. En Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, y prefiriéndoos los unos a los otros. Nos está diciendo ahí el Señor: tengan cuidado, tengan afecto fraternal, cuidemos a nuestros pastores, cuidemos, ¿verdad?, a nuestros líderes, cuidemos a aquellos líderes que están sirviendo, cuida a aquel maestro, cuida a aquel que te está enseñando la palabra de Dios. Debemos de tener afecto fraternal contra hermanos en Cristo nuevos que están viniendo, hermanos en Cristo que apenas están empezando. Debemos de tener misericordia, piedad por ellos, de que ellos poco a poco van a ir creciendo, ir ayudándoles a que ellos puedan avanzar en su vida cristiana. ¿Cuánto necesitamos el amor fraternal, el cariño y la confianza en nosotros como cristianos, en una unidad y compasión y una lealtad que solamente se debe de haber en un compañerismo dentro del ambiente cristiano? Es tan importante. Vamos a ver en el libro de Juan 15:17. En el libro de Juan 15:17 estamos viendo acerca del afecto fraternal. En Juan 15:17, dije, llego ahí hasta Juan 15, capítulo 15, versículo 17. Juan 15:17, dice ahí la palabra de Dios: esto os mando, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. Y ahora fíjense bien, vamos a regresar a segunda de Pedro 1, fíjense bien, dice
Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Que eso va un poquito junto, ¿verdad?, con el afecto fraternal, que está juntamente con eso, el afecto fraternal y el amor. Debemos de tener, pero aquí cuando habla también del amor, está hablando del amor a los pecadores, el amor de aquellos que necesitan de Cristo, aquel borracho que tú ves tirado tal vez ahí en la banqueta, aquel drogadicto que tú ves ahí en una esquina, aquel, ¿verdad?, que golpea a su esposa, aquella mujer que tal vez está siendo abusada, aquella mujer que necesita a alguien que le predique, a alguien que le enseñe por medio de la palabra de Dios cómo puede ella ser salvo, cómo Dios puede cambiar su vida, cómo Dios puede ayudarle a que ese hogar que está destruido sea un hogar el cual Cristo reina en medio de ese hogar. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Debemos de tener amor para los pecadores, el hablarles de Cristo, el tener ese amor para poder alcanzar este mundo para Cristo. En Marcos 16:15 dice ahí, Marcos 16:15, vamos a ir hasta Marcos 16:15, y la palabra de Dios es un texto muy conocido. Marcos 16:15, ahí en Marcos 16:15 dice ahí la palabra de Dios. Marcos 16:15, cómo uno debe de tener amor. No solamente vamos a tener amor por los cristianos, sino tener amor, ¿por qué? Por los pecadores, por aquella persona que tú ves que está perdida en sus vicios, aquella persona que está perdida en sus pecados. Marcos 16:15 dice ahí la palabra de Dios. En Marcos 16:15 dice ahí: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense bien en las primeras palabras del versículo 15, dice, y les dijo, ir, es algo mandatorio, algo que Dios está diciendo, Cristo está diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Cristo les dijo, yo os haré, ¿qué dijo? Pescadores de hombres. Es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos y miramos si realmente estamos creciendo, si tenemos estos ingredientes en nuestra vida. Primeramente, conocimiento. Después, crecer. ¿Cómo vamos a crecer? En virtud. En virtud vamos a crecer en tener esa virtud de dar valor y coraje y la valentía y el poder. Muchas veces para defender nuestra fe, dominio propio, ¿verdad? La paciencia también la vimos, la piedad, ¿verdad? Un sentimiento, una compasión y misericordia, ¿verdad? Una benevolencia y benignidad, ¿verdad? Por nuestros hermanos en Cristo y por la gente también, vamos a poner la gente pecadora. El afecto fraternal, esto nos habla de uno estar unidos con cariño, con respeto, con confianza y ayudarnos unos a otros como cristianos. Y estamos viendo también el amor, ¿por qué? Por los pecadores. Y por último, cuando nosotros tenemos todo eso, hermanos, primero, ¿cómo uno puede crecer y estar firme en las cosas de Dios? Conocimiento. Y después del conocimiento viene crecer. Ya vimos estos ingredientes para crecer. Y cuando nosotros ya tenemos totalmente todo eso, entonces ahí en segunda de Pedro, vamos a ver, en segunda de Pedro 1:8 dice, fíjense bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Significa de que nosotros vamos ¿qué? A dar fruto. Significa de que nosotros primeramente adquirimos conocimiento, conocer más íntimamente a Cristo. No solamente que leas la Biblia y ya, no. Tienes que orar, ver qué es lo que Cristo tiene para tu vida. Orar, tener una relación más íntima con el Señor. Ver qué es lo que el Señor tiene para ti por medio del Espíritu Santo. Tú vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, no solamente eso, después de eso viene el crecimiento, el proceso del crecimiento, que ya vimos cuáles son estos ingredientes que nosotros necesitamos para poder crecer fuertes y firmes. Ya cuando llegamos a eso, significa de que después de eso va a haber ¿qué? Frutos. Va a haber frutos después que hayamos tenido eso. Cuando uno siembra una semilla de manzana, va a crecer y uno la alimenta, le pones abono, le pones los ingredientes para que ese árbol crezca fuerte y frondoso. Después cuando crece, significa de que después va a dar ¿qué?
fruto. Así es el cristiano maduro, va a dar fruto cuando primeramente tiene el conocimiento. Después del conocimiento viene al crecimiento, que estos son los ingredientes que va a tener, que ya vimos aquí, los ingredientes que debe de tener como cristiano, que ya vimos que debe de tener virtud. Debemos de tener virtud, debemos de tener dominio propio, debemos de tener piedad, debemos de tener amor, afecto fraternal y todo eso que vimos. Ahora yo te hago a ti esta pregunta, hermano. ¿Realmente eres un cristiano que ha madurado? ¿Tienes ya el conocimiento, la epignosis, un conocimiento profundo de Cristo? No solamente digo que sepas muchos textos de la Biblia, no te digo que te sepas, ¿verdad?, el plan de salvación al derecho y al revés. Lo que yo te digo es si realmente tú tienes una relación íntima con el Señor. ¿Cuál es tu apetito? ¿Qué es lo que tú te alimentas? ¿Qué es lo que tú te alimentas para sentirte bien? ¿La palabra de Dios o las cosas del mundo? Si nosotros somos cristianos, debemos de analizar bien nuestra vida y si realmente estamos madurando. ¿Cómo? En el conocimiento, después viene el crecimiento, y cuando viene el crecimiento, después vienen los frutos. Vas a ver si realmente estamos creciendo o no creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Ayúdanos a poder tener ese conocimiento tan profundo, Señor, de ti, que no te conocemos, Padre. ¿Por qué? Porque no te hemos conocido realmente como tú eres, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte más, Señor, saber que tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esa relación íntima contigo, Señor, de saber que tú estás ahí siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder crecer, Señor, a tener todas esas ingredientes, esas virtudes que tú nos das, Padre, para que nosotros crezcamos fuertes y firmes y que no nos llegue a tumbar el enemigo. Señor, ayúdanos, Señor, porque después de eso sabemos que vamos a dar fruto, porque estamos creciendo, Señor, en tu gracia y en tu conocimiento. Gracias te damos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y primeramente Dios, lo esperamos la próxima semana aquí para tener otro estudio bíblico acerca de la palabra de Dios en la escuela dominical. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.